Pac-Man. Basado posiblemente en un trozo de pizza y siendo el título que derrumbó al mítico Space Invaders de su trono, era evidente que, a través de los años, fuera acumulando anécdotas y mitos urbanos asociados a su divertido modo de juego. Dejemos de lado el hecho de que muy poca gente sabía que cada fantasma tenía su propia personalidad o que fue el primer videojuego en tener una serie animada. Todo esto último está ultra sabido. Mejor aprovechemos este espacio y hablemos de esos datos más escondidos, esos que el común de la gente suele ignorar. $256, un gran número para los videojuegos. 256 puede estar asociado a cualquier cosa realmente, pero los videojuegos es sinónimo de término, y por qué no decirlo, de muerte. En Pac-Man este sentimiento es latente. Pocos llegaron a ver esta verdadera leyenda en su momento. Muchos no lo creían, pero ¿por qué el juego iba a ser algo tan radical? ¿Por qué iba a cortar la partida justo al llegar a ese nivel? La respuesta no es otra que limitancias de la época. El juego al llegar al nivel 256 se sobreexigía y simplemente se desbordaba, dibujando caracteres incomprensibles y aleatorios en gran parte de la pantalla. Esto se debe a que, al ser un sistema de 8 bits, el juego solo era capaz de almacenar 256 valores en tiempo real. Al forzar el almacenamiento de un valor más, Pac-Man simplemente sucumbe. La pantalla ha sido catalogada del error de videojuegos más famosos de la historia, y no es de extrañar, ya que tiene todos los elementos para hacerlo. No solo es interesante de observar, sino que agrega un elemento tétrico a un juego que, de por sí, posee varios elementos oscuros. Quizás esta sea la razón de que en el 35 aniversario del videojuego, la compañía Namco Bandai lanzaría el título Pac-Man 256, Laberinto sin fin, donde nuestro protagonista debe escapar de aquel gigantesco error, abriéndose paso por los laberintos, mientras gran parte de la pantalla es devorada sin cesar. Sin duda es un concepto más que interesante de jugar y se agradece considerando toda la leyenda que nace a partir de este error de programación. Y si bien es cierto los errores limitan al jugador notablemente, es posible alcanzar una puntuación máxima en el juego. Puede que sea un dato realmente anecdótico, pero el número máximo de puntos es 3.333.360. Esa fue la puntuación que alcanzó Bill Mitchell, el mejor jugador de Pac-Man de la historia. La trascendencia del juego es innegable. A partir de Pac-Man, muchos otros trataron de hacer lo mismo, basándose en el sistema de juego y variándolo ligeramente. Entre ellos, ¿por qué no animarse a decir que Devil World lo hizo? Este, siendo uno de los primeros videojuegos desarrollado por Miyamoto y su equipo, es en gran parte una adaptación de Pac-Man. Curioso pero cierto. Llama la atención que Namco no dijera nada al respecto. Al parecer en esos momentos la moda de Pac-Man ya se había acabado, sobre todo con las horribles decisiones empresariales de la compañía, junto a la traición de Midway. Esto hasta que se dio cuenta que su personaje amarillo realmente había sido trascendente, y de aquí en adelante cuidaría a su mascota con recelo, aunque eso no evitaría la sobreexplotación descarada, incluso por parte de los mismos fans, los cuales, de vez en cuando, crearían verdaderas obras maestras que no solo conservan la magia del original, sino que también le rinden un homenaje a las grandes leyendas urbanas que se tejieron a partir de este mítico arcade. Muchos han teorizado que Pac-Man fue el comienzo de un nuevo trastorno psicológico, la adicción a los videojuegos. Algunos sostienen que este realmente tiene un efecto casi narcótico que emboba al jugador y lo hace entrar en un estado de trance, haciéndole omitir la realidad para concentrarse solo en el mundo virtual. Este mundo tan oscuro, donde Pac-Man debe concentrarse solamente en sobrevivir. Teorizando en mi video de creepypastas basados en videojuegos, dije una historia que a muchos le llamó poderosamente la atención y quisiera tomarme esta oportunidad para volver a contarla.
Resulta ser que en el año 1976 la Unión Soviética continuaba sus esfuerzos para dominar el espacio. Una de las misiones claves era la llamada Mission 6, que pretendía descubrir los verdaderos niveles de radiación cósmica y a su vez rescatar a la tripulación anterior, que hace ya un tiempo había dejado de dar señales de vida. La labor cayó en un único hombre, Nikolai Pekman. Pekman, un importante miembro del equipo soviético, había realizado la misión sin mayores contratiempos, eso hasta que en el tercer día mensajes bastante extraños comenzarían a llegar a la torre de control. En ellos, el astronauta aseguraba sentirse observado e incluso perseguido por alguna especie de fuerza. Desde la estación, miraban desconcertados al ver que Pekman corría de un lado a otro sin razón aparente. Cuando descansaba, alzaba su mano y tomaba un calmante, que según él, le ayudaba a combatir a aquellos espíritus que solo intentaban cazarlo. Pasaron los días y las comunicaciones seguían empeorando. Primero fueron las cámaras que dejaron de funcionar. Luego la comunicación por radio era inútil, ya que solo se lograba discernir a lo lejos los gritos desesperantes de Pekman clamando por ayuda. Finalmente, y después de mucho sufrir, Pekman dejó de gritar. Temiendo lo peor y no pudiendo hacer nada al respecto, la Unión Soviética archivó el caso y más nunca se volvió a tocar el tema. Lo curioso es que al enterarse del fallo en el nivel 256, el programador Don Hicks decidió montar un parche que suprimiera este evento, quizás para que la gente no relacionara el tono del juego con la leyenda urbana de Pekman. Porque lo interesante es que si nos colocamos bien fríos y analizamos la temática del juego, quizás no es tan descabellado pensar que en algo tuvo que ver esa leyenda urbana con el desarrollo del juego. Pac-Man, quien por cierto en la versión japonesa es conocido como Pugman, deambula por los pasillos de un laberinto evitando fantasmas, quienes lo persiguen sin cesar, cada uno con una personalidad propia, y la única forma de que el personaje tiene de defenderse no es otra que comiendo pellet pills, convirtiendo al cazado en cazador y dándole la oportunidad a Pugman de defenderse de sus demonios. Posiblemente este sentimiento de angustia es mucho más latente y gráfico en un videojuego fanmade llamado Pac-Man.exe, donde el mítico personaje está destinado a sobrevivir por los distorsionados pasillos de aquel laberinto. Laberintos. Quiero cerrar el video hablando de laberintos. ¿Por qué laberintos? Simple, Pac-Man está atrapado en él. A pesar de que pasemos el nivel, completando todos los requisitos, Pac-Man sigue atrapado en el mismo lugar, cosa que por ejemplo no ocurre en Miss Pac-Man. ¿Por qué ocurre esto? ¿Será por las limitancias de la época? ¿O será porque posee un significado mucho más complejo? Quizás Jorge Luis Borges tenga algo que decir al respecto. Acá lo recito para que lo piensen y saquen sus propias conclusiones. Eso es todo por ahora. Un gran saludo por parte de Camilo y nos vemos para la próxima. Estás adentro y el alcázar abarca el universo y no tiene ni anverso ni reverso, ni externo muro ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino como tu juez. No aguardes la embestida del toro, que es un hombre y cuya extraña forma plural da horror a la maraña de interminable piedra entretejida. No existe. Nada esperes. Ni siquiera en el negro crepúsculo la fiera.